Vale, hagamos una pequeña prueba mental. Imaginemos que cogemos una pelota, la sostenemos en el aire, la soltamos y vemos cómo cae al suelo. Parece lo más normal y natural del mundo, ¿verdad? Durante siglos, la humanidad entera pensó que entendía exactamente por qué pasaba esto. Dábamos por hecho que el universo seguía unas reglas mecánicas inquebrantables. Pero ojo, porque la realidad de lo que verdaderamente sucede cuando soltamos esa pelota es, sin exagerar, uno de los giros conceptuales más alucinantes de toda la ciencia. Hoy vamos a desmontar una de las ideas más arraigadas que tenemos en la cabeza para entender cómo funciona realmente este universo nuestro. Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. Si nos preguntamos por qué caen las cosas, la respuesta que nos sale en automático, la respuesta histórica, es la de Isaac Newton. Hay una fuerza invisible que se llama gravedad y que tira de las cosas hacia abajo. Y a ver, sinceramente es una idea fantástica porque funciona muy, pero que muy bien. Gracias a este concepto matemático de una fuerza de atracción constante, logramos barbaridades. Pudimos calcular las órbitas de los planetas, enviamos cohetes al espacio y hasta logramos predecir eclipses con años de antelación. Era la respuesta perfecta, o al menos eso creíamos. Pero claro, toda esa paz y tranquilidad científica saltó por los aires cuando llegó un físico llamado Albert Einstein y destrozó por completo esa visión de Newton que llevábamos creyendo 200 años. Einstein planteó algo que literalmente nos hace explotar la cabeza. Afirmó que la gravedad en realidad no existe como fuerza. Así de claro. Pasamos de imaginar un espacio rígido con fuerzas invisibles tirando de los objetos a un concepto totalmente nuevo, un espacio flexible donde eso que percibimos como atracción no es más que geometría pura. Es un cambio que lo alteró absolutamente todo. Para apreciar la magnitud de semejante bombazo, pensemos por un momento en el universo según Newton. Él imaginaba el espacio como una especie de gran tablero de ajedrez inmutable, una caja vacía, infinita y totalmente rígida. Y dentro de ese escenario quieto, las masas se atraían con su famosa fórmula. Pero había un problema, y el propio Newton admitía que era algo rarísimo. Dependía de lo que llamaban una acción a distancia. Pensemos en ello. Es como si el Sol estuviera tocando a la Tierra y tirando de ella a través de millones de kilómetros de vacío, sin tocarla físicamente para nada. Era como magia matemática. Funcionaba en el papel, pero nadie tenía ni idea de cómo ocurría realmente. Y ahí es donde Einstein tiene una revelación. Partiendo de un experimento mental absurdamente sencillo, imaginemos un ascensor totalmente cerrado flotando en el espacio profundo, lejísimos de cualquier planeta o estrella. Dentro no hay gravedad, todo flota libremente. Pero, ¿y si de repente ese ascensor empezara a acelerar hacia arriba a toda potencia? Pues que los objetos sueltos caerían al suelo y a cualquiera que estuviera dentro se le pegarían los pies al piso, exactamente igual que nos pasa en la Tierra. Einstein lanzó entonces una pregunta clave. ¿Cómo podría alguien dentro de esa caja cerrada saber si está parado sobre la superficie de la Tierra o si está en un ascensor acelerando en medio del espacio? Y la respuesta a esta pregunta es lo que conocemos como el famoso principio de equivalencia. Y la respuesta es que es completamente imposible distinguirlo. Para las leyes de la física, ambas situaciones son exactamente lo mismo. Esta fue la chispa que lo encendió todo, porque Einstein se dio cuenta de que quizás, solo quizás, caer por la gravedad y moverse libremente en un espacio acelerado son, en el fondo, la mismísima cosa. Y así es como llegamos a la idea que nos rompe los esquemas de la realidad por completo. Según esta nueva visión, a los objetos no los está arrastrando ningún hilo ni ninguna fuerza invisible. Lo que sucede, literalmente, es que la masa deforma el espacio-tiempo. El espacio y el tiempo ya no son ese escenario rígido de Newton, ahora son súper maleables. Se pueden doblar, estirar, curvar. Los planetas y las estrellas no tiran unos de otros. Lo que hacen es modificar la geometría del universo a su alrededor, y los demás cuerpos simplemente siguen el camino más recto posible dentro de esa geometría que ahora está curvada. Para visualizar esto mucho mejor, vamos a usar la famosísima analogía del mantel. Imaginemos una sábana elástica perfectamente estirada. Si ponemos una bola de bolos pesada justo en el centro, la tela se va a hundir por el peso. Y si luego lanzamos una canica más pequeñita por el borde, esa canica no está siendo atraída hacia el centro por un imán misterioso. Simplemente está rodando y siguiendo las cuestas y desniveles de esa superficie deformada. Desde fuera nos da la ilusión de que algo tira de ella, pero en realidad solo avanza por un espacio que ya no es plano. Pero a ver, hay que tener cuidado porque esta analogía del mantel tiene una pequeña trampa. En el ejemplo de la tela, el centro se hunde hacia abajo, por culpa de la gravedad de la propia Tierra en la que estamos haciendo el experimento. Y parece que necesitamos una gravedad externa para explicar la propia gravedad. Pero en el universo real no es así. La curvatura es completamente interna a las dimensiones del espacio y del tiempo. No hay un abajo fuera de nuestro universo desde donde algo esté tirando. Es la propia esencia de las distancias lo que cambia de forma.
Y ojo a esto, porque la geometría no solo deforma las distancias, también deforma los relojes. Por algo lo llamamos espacio-tiempo. Resulta que el tiempo también se curva y pasa de forma mediblemente más lenta cuando estamos cerca de masas enormes como la Tierra. Esto significa algo tan increíble como que nuestra cabeza envejece ligerísimamente más rápido que nuestros pies, por estar un pelín más lejos del centro del planeta. Y cuidado, que esto no es pura filosofía teórica. Los satélites del GPS ahí arriba experimentan el tiempo más rápido que nosotros aquí abajo y necesitan que les hagamos correcciones matemáticas constantes. Sin ellas, los mapas de nuestros teléfonos fallarían estrepitosamente en cuestión de horas. Y bueno, llegados a este punto nos damos de bruces con la gran pregunta, el núcleo absoluto de este misterio. A ver, si aceptamos que el espacio se curva y admitimos que no hay ninguna fuerza invisible tirando desde el centro del planeta hacia abajo, entonces, ¿por qué narices caen los objetos de forma inexorable cuando los soltamos? ¿Qué es exactamente lo que nos empuja a la superficie si esa fuerza de gravedad es solo una ilusión? Para entender esto, miremos a los astronautas de la Estación Espacial Internacional. Siempre pensamos que ahí arriba flotan porque no hay gravedad, ¿verdad? Pues qué va. La gravedad de la Tierra a esa altura es casi tan fuerte como aquí abajo. No flotan por falta de gravedad, flotan porque están en un estado de caída infinita. Avanzan tan rápido en horizontal que mientras caen hacia el centro del planeta, la forma esférica de la Tierra simplemente se va curvando y alejando bajo ellos al mismo ritmo. Una órbita es, básicamente, caer de forma perpetua, y como están cayendo libremente por la curva natural del espacio, no sienten absolutamente ningún peso. Y esto nos obliga a darle la vuelta por completo a nuestra intuición. Si estar en caída libre es el estado natural en el que no sientes ninguna fuerza, la verdadera razón por la que sentimos que tenemos peso no es porque la gravedad nos aplaste hacia abajo, es literalmente porque el suelo nos está empujando hacia arriba. Nuestro camino natural a través de ese espacio-tiempo curvado por la masa de la Tierra sería seguir avanzando hacia el centro, pero la materia sólida del suelo nos bloquea el paso, frena nuestra trayectoria natural, y es esa constante presión de bloqueo contra nosotros lo que nuestro cerebro interpreta como peso. En física, a este camino natural dictado por la geometría lo llamamos geodésica. Dicho de forma sencilla, es la trayectoria más recta y natural que puede tomar un objeto mientras se mueve por un espacio-tiempo curvo. Es como un coche que avanza con el volante totalmente recto por una carretera que, en sí misma, hace una curva. El coche gira sin necesidad de que una fuerza lateral empuje el volante. De la misma manera, un objeto en caída libre sigue su geodésica sin sentir ninguna fuerza en absoluto. Podemos visualizar esto poniendo dos situaciones frente a frente. Si comparamos a alguien flotando en el espacio vacío con un paracaidista cayendo desde un avión, ambos están experimentando exactamente lo mismo físicamente, ingravidez absoluta. Ninguno está siendo empujado por fuerzas externas, solo están siguiendo la geometría del espacio. Pero, por otro lado, si ponemos a alguien de pie, perfectamente quieto en la superficie de la Tierra, ahí es cuando aparece la fuerza real, porque la estructura misma del planeta tiene que aplicar una energía continua hacia arriba para desviar a esa persona de su trayectoria de caída. Lo que esto significa, en resumen, es un cambio de chip brutal para nuestra mente. Estamos programados desde pequeños para creer que estar de pie y quietos es estar en reposo absoluto, libres de fuerzas. Pero la verdad que nos descubrió Einstein es justo la contraria. Estar de pie y quietos en la Tierra significa que, en realidad, estamos acelerando constantemente hacia arriba en relación a la trayectoria natural de ese espacio-tiempo. El estado natural, imperturbable de cualquier objeto en este universo, es de hecho estar en caída libre. Ahora, lo que es realmente fascinante de esto es cómo expande nuestra idea de todo lo que nos rodea. La relatividad general no solo nos explicó por qué cae una manzana, transformó la idea misma de la realidad. El universo dejó de ser esa aburrida caja inerte. El espacio y el tiempo pasaron a ser actores principales, protagonistas superdinámicos. Pueden moldearse, pueden vibrar con una energía descomunal, expandirse creando nuevas distancias de la nada y hasta pueden producir potentes ondas que viajan por el cosmos a la velocidad de la luz. Y para que veamos que esta teoría no eran solo carambolas matemáticas sin base en la realidad, nos tenemos que ir a un año clave marcado en el calendario, 2015. Fue en ese momento específico cuando los detectores aquí en la Tierra consiguieron captar por primerísima vez y de forma directa ondulaciones en el propio tejido del espacio-tiempo. Estas ondas gravitacionales fueron el eco catastrófico de dos enormes agujeros negros chocando y fusionándose en lo más profundo del cosmos. Literalmente consiguieron que la estructura del universo entero temblara como cuando tiras una piedra a un estanque. Pero esperad, porque el dato fuerte de este hito tecnológico es cuándo pasó. Esta asombrosa detección, la confirmación definitiva de que el espacio-tiempo puede ondularse y vibrar como una tela, se consiguió exactamente 100 años después de que Albert Einstein lo predijera en su escritorio usando solo pura matemática. Un siglo entero de diferencia entre aquella idea revolucionaria y nuestra capacidad de fabricar la tecnología para escuchar ese temblor. Acertó de lleno, una vez más. Para condensar toda esta maravilla en un solo pensamiento, hay una frase del físico John Archibald Wheeler que es simplemente el resumen definitivo. Él lo clavó diciendo:
La masa le dice al espacio-tiempo cómo curvarse y el espacio-tiempo le dice a la materia cómo moverse. Es, sin exagerar, una de las frases más elegantes y profundamente explicativas que tenemos en la historia de la ciencia. Destila a la perfección esa danza cósmica constante entre la materia sólida de las estrellas y la geometría invisible en la que habitan. Así que, para cerrar este análisis, creo que vale la pena que nos quedemos con esta nueva visión del mundo la próxima vez que veamos algo tan cotidiano como una simple gota de lluvia cayendo o unas llaves que se nos escurren hacia el suelo. Vale la pena recordar que en realidad tal vez nada está siendo atraído hacia el centro de nuestro mundo por hilos invisibles. Tal vez toda la materia del universo simplemente está recorriendo sus propios caminos en silencio a través de una colosal e intrincada geometría cósmica moldeada por el peso de las estrellas. La gravedad nunca fue una fuerza externa tirando de nosotros, sino la propia forma del universo revelándose. Y si la forma misma del espacio y el tiempo esconde secretos tan asombrosos, ¿qué otros misterios nos quedan por descubrir en el tejido del cosmos?